Era el término de la Primera Guerra Mundial. Alemania quedó en crisis. Era una nación en proceso de desintegración. Bajo estas columnas se cimienta el movimiento de la Bauhaus, y es solo gracias a Walter Gropius, pues él consiguió unificar la Escuela Superior de Artes Plásticas y la Escuela de Artes y Oficios en el año de 1919. Pero dicha crisis no era el único problema al que se enfrentaba este movimiento, ya que se consolidó durante la época de las máquinas, y esto tal vez para otros movimientos habría sido una oportunidad en vez de una problemática, pero no para el de la Bauhaus, ya que justamente buscaba enriquecer las artesanías y el arte hecho a mano y dejar de lado la producción por máquinas. Pero esa no era la única propuesta de la escuela. También, a través del arte y la expresión artística, buscaban pacificar a Alemania, para de esta manera evitar que existiese otro conflicto bélico como en el que se habían visto envueltos anteriormente. Querían evitar una Segunda Guerra Mundial, pero lamentablemente terminó pasando de igual manera. Es importante mencionar que este movimiento se dividió en tres etapas. La primera etapa fue dirigida por Walter Gropius, entre 1919 y 1928. Esta se destaca porque buscaba brindar un mensaje más idealista y romántico, en el que se quería conseguir que las personas fueran más civilizadas y menos egoístas. Asimismo, también se buscaba enriquecer al artesano, para que llegara a la altura del artista. Esto quiere decir que la artesanía llegara a tener el valor que tuviese cualquier otra de las bellas artes. La segunda etapa fue dirigida por Hans Mayer, durante los años de 1928 a 1930. A pesar de ser un lapso de tiempo bastante corto, logró grandes cambios, entre los cuales podemos destacar la implementación de talleres de tejido, fotografía, metales, entre otros. La verdadera importancia de estos talleres recae en el hecho de que gracias a ellos se logró incluir a la mujer por primera vez en el ámbito artístico académico. Asimismo, por primera vez se logró consolidar el diseño gráfico de manera formal dentro del ámbito académico. Esto se lo debemos al gran artista Moholy-Nagy. En su tercera etapa, el movimiento fue dirigido por Ludwig Mies van der Rohe, durante los años de 1930 a 1933. Lamentablemente el movimiento no cumplió con una de sus expectativas, que era pacificar a Alemania, y justamente el grupo nazista al inicio de la Segunda Guerra Mundial causó el cierre de esto, no sin antes haber construido el más emblemático de sus edificios, que fue diseñado por Walter Gropius. A lo largo de estas tres etapas fueron cambiando el sello que representaba la institución. El primero de ellos fue diseñado por Johannes Orbach, quien diseñó un logotipo inspirado en el expresionismo y que intentaba denotar los principios de la institución, que era justamente para con los artesanos. Se inspiró en los artesanos medievales y esta fue su creación. El siguiente diseño fue llevado a cabo por Oskar Schlemmer, quien realmente sí diseñó un logotipo que refleja la esencia del Bauhaus y que hasta el día de hoy sigue inspirando a muchísimos artistas para revivir el estilo. La escuela siempre contó con un método de enseñanza bastante poco ortodoxo, ya que organizaban fiestas y en dichas fiestas, pues si tenías alguna duda o simplemente querías aprender algo nuevo, te acercabas con quien impartía el taller y aprendías. Muchos alumnos de hecho argumentaban aprender mejor en las fiestas que en el propio salón de clases. Pero no podemos adjudicar solamente a esto el hecho de que el movimiento haya tenido tanta grandeza y haya brindado tanto conocimiento al mundo del diseño y del arte. También debemos tomar en cuenta que tenían grandes exponentes representando esta institución, tales como Moholy-Nagy, Johann Sitten, Paul Klee y Kandinsky, quien de hecho vale la pena tocar el tema sobre él. Y es que Kandinsky fue un caso muy particular, ya que sufría de una condición llamada sinestesia, o al menos eso es lo que se cree, y de ser cierto le fue muy útil, ya que esta capacidad te permite percibir sentidos a través de otros, como por ejemplo ver un sonido o escuchar un color. Es muy extraño, pero sin duda alguna le fue de mucho apoyo, de ser cierto, ya que le habría permitido generar una síntesis visual muchísimo más profunda que a la mayoría de personas y pudiendo transmitir un mensaje bastante efectivo.
Esto sin duda alguna para el movimiento de la Bauhaus fue muy importante, ya que como es bien sabido, al final terminaron llevándonos hacia el minimalismo, donde se tiene la premisa de que menos es más. Asimismo, dio muchísima entrada al mundo del color, asociando los colores a tonalidades, incluso a formas y a ángulos. Esto es muy interesante porque nos ayuda a saber cómo se percibe un color y una forma a la hora de transmitir un mensaje. Esto lo llevó a conclusiones tales como que, por ejemplo, el triángulo es amarillo y por ende su sonido es agudo, o que el círculo es azul y le corresponde un sonido dentro de los tonos medios, o que el cuadrado es de color rojo y tiene más bien tonos graves. Bueno, pero no solamente puso una forma y le adjudicó un color y después un sonido, sino que también introdujo conceptos muy importantes como son la gravedad y el movimiento. Con esto me refiero a que, por ejemplo, si tenemos un plano y en la parte de arriba tenemos elementos, entonces estamos hablando de que son objetos muy ligeros, con mucho dinamismo, se están moviendo, están flotando en el plano. Mientras que si lo tenemos en la parte de abajo, es un elemento más bien soso, con poco movimiento y mucha densidad. En cuanto al movimiento, aquí entramos en un dilema, ya que depende un poco de la cultura. Pero normalmente hablamos, al menos en nuestra cultura, de que hacia la derecha representamos el avance, hacia la izquierda el retroceso. Entonces, si ponemos un elemento en el lado izquierdo del plano, estamos hablando de un elemento que se encuentra pesado, está siendo retenido. Mientras que si lo ponemos del lado derecho del plano, estamos hablando de un elemento un poco más librado, un objeto que está avanzando. Hay otros grandes profesores que vale la pena mencionar, y ellos generaron una coyuntura, ya sea un antes y un después en el diseño industrial, gráfico o la arquitectura. No importa en cuál, en este momento hablaremos específicamente del diseño industrial. Y hay que hacer una mención honorífica a Moholy-Nagy, ya que si bien él no es el creador directo del objeto del que hablaremos, sí fue quien instruyó a su creador, y sin él no habría sido posible esta gran hazaña. Estamos hablando de la lámpara de mesa de Wilhelm Wallenfeld, que fue aproximadamente creada entre 1923 y 1924. En esta podemos ver un diseño bastante sencillo, al menos en su composición, que está formada por círculos, cilindros y líneas rectas, lo cual representa los aspectos fundamentales de la Bauhaus. Asimismo, también es imprescindible notar el hecho de que se utilizaron materiales que para su época no era recurrente ver en este tipo de utilizaciones. No por nada se ha ganado premios tales como el de Buena Forma, y asimismo, no por nada es la lámpara más replicada a nivel mundial. Sin duda alguna, el movimiento de la Bauhaus trajo demasiados avances en distintos ámbitos. Es por esto que el tema es tan extenso que se complica bastante simplificarlo a un solo video. Pero antes de terminar, queremos también recalcar el hecho de que en cuanto a tipografía refiere, hubo un gran avance, se llama Futura. Y aunque no es la mejor tipografía sans serif, sí fue la que marcó el precedente para llegar a la calidad que se tiene hoy día en ese tipo de tipografías. También es importante recordar nuevamente a Moholy-Nagy, quien no fue el primero en implementar composiciones con fotografía dentro del cartel publicitario, pero sí fue quien lo perfeccionó. Asimismo, consiguió una síntesis tan óptima que con muy pocos elementos se podía dar a entender un mensaje de manera perfecta. Por último, también es importante recordar que este movimiento le abrió camino al minimalismo, que a su vez traería más movimientos como el maximalismo, entre otros. Pero esa es otra historia que dejaremos para después.